Hola, soy Caterina, soy de Barcelona y estoy aquí junto a mi marido David. Yo soy David, tengo 36 años y bueno, estamos enfermos de cáncer, pero a pesar de todo hacemos vida normal. Nos conocimos hace 3 años en una manifestación de la plataforma de afectados por la hipoteca y desde entonces pues empezó una relación muy bonita, muy idílico y estábamos muy enamorados. Hasta que nos vimos un bulto, fuimos al médico y ahí empezó nuestra historia. Nos diagnosticaron de paraganglioma metastásico. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer quimioterapia. Llevábamos 4 meses conociéndonos. Conocerse con la quimioterapia es muy difícil porque nos tenemos que acompañar en momentos muy duros, vomitando, momentos que no te puedes mover. Es complicado. Muy buenas, soy Isabel Tena, soy oncólogo del Hospital Provincial de Castellón. El paraganglioma es un tumor comúnmente benigno, normalmente es un tumor benigno y es conocido en la literatura científica como tumor esencialmente benigno. De hecho, lo habitual para la mayoría de los médicos es que no se trate de un tumor que pueda malignizar. Es un tumor poco frecuente y vienen a diagnosticarse en España quizá unos 2.000 casos entre paragangliomas y feocromocitomas al año. El feocromocitoma y el paraganglioma solo se diferencian en dónde se localizan. El feocromocitoma se sitúa en las glándulas suprarrenales, que son unas pequeñas formaciones que están encima de los riñones, mientras que los paragangliomas son estructuras del mismo tejido que se sitúan desde la base del cráneo hacia la pelvis y que están formados por un tejido que libera sustancias y hormonas que se encargan de regular pues, muchos aspectos del organismo. La tensión arterial, la respuesta al estrés, la respuesta al miedo, la motilidad intestinal. Pues todo eso, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, muchas veces pues, el control principal surge de los paraganglios, que son pequeñas formaciones chiquitinas que están desde la base del cráneo hasta la pelvis y que se van a encargar de enviar impulsos para que el cuerpo funcione bien. Este es nuestro Álbum de la vida. Todas las cosas que hemos ido haciendo. Estos son días de clown en el hospital. Este es nuestro amigo Fran, que vino un día a vernos al hospital mientras nos daban quimio. Las visitas sorpresa en el hospital eran muy grandes. Estas son manifestaciones contra los desahucios. Bueno, fotos de grupo. Estos son fiestas que nos hacían antes de tener que ir a tratamientos. Son momentos muy importantes. Un día antes de empezar en el hospital. La yaya es quien nos prepara las sopitas, los pucheros, todo para coger fuerza. Es la que hace posibles los viajes a Castellón. Sí. Los paraganglios también pueden generar tumores, y estos son los paragangliomas, que como ya os digo son tumores generalmente benignos, pero sabemos que hasta un 10%, entre un 10% para los feocromocitomas y hasta un 30% para los paragangliomas, van a malignizar al cabo del tiempo. No siempre, pero la malignidad va relacionada en muchos casos con el retraso de diagnóstico de tumor primario, es decir, cuantos más años un paciente tiene un paraganglioma en el cuerpo, más posibilidades en líneas generales hay de que pueda haber procesos de malignización que finalmente hagan que el tumor pueda dar metástasis más adelante. No obstante, de todos los pacientes que tienen metástasis, al final solo un 30% fallecerá por su enfermedad.
Como se trata de un tumor de muy lenta evolución en casos que vayan a dar malignidad, es muy frecuente que el paciente fallezca antes por otra serie de complicaciones que por el diagnóstico de las metástasis. Eso hace que pues, sea un tumor infradiagnosticado, es el tumor que parece que tenemos más claro que es el más difícil de diagnosticar porque simula otras múltiples causas y los pacientes realmente no son derivados a un oncólogo hasta que al final tengan un diagnóstico de laboratorio, que hayan estudiado las células y que digan que es un paraganglioma maligno. Muchas veces llegan a psiquiatra por trastornos psiquiátricos de personalidad, porque están nerviosos, tienen taquicardia, o al neurólogo porque tienen déficits neurológicos o clínica neurológica. Son síntomas tan variados que pocas veces llegan a venir al oncólogo, solamente cuando debutan con una fractura de un hueso, por ejemplo, problema óseo, que es lo más frecuente. Eso también repercute en que al mismo nivel pues, haya muy poca evidencia de tratamientos a la hora de dar al paciente. Hay pocos pacientes, se publica poco de estos pacientes, muchos de los tratamientos que podemos dar es en situación de vamos a ver qué pasa, porque no hay tanta evidencia, no hablamos de un tumor en el que haya un gran interés por la industria farmacéutica que financie investigación. De hecho, creo en este momento que no hay farmacéuticas que estén interesadas en este tipo de tumores en el momento actual, cuando realmente el interés que tienen es muy alto. Son pacientes generalmente muy jóvenes, con un espíritu de lucha alto, una motivación importante por una vida adelante que está por construir y pacientes que tienen que acompañarnos muchos años. Pues estas son las fotos de nuestra boda. Fue un día precioso realmente. Vino nuestra familia desde Australia, solo para la boda. Es mi hermano que estuvo sirviendo cócteles toda la noche, porque él es coctelero, con mi prima de Australia. Vino gente, amigos muy importantes que hacía tiempo que no los veíamos. Sí. Hubo momentos geniales, inolvidables. Con la tía Tapi. También vino gente que conocimos este mismo año. Me parece que sean amigos de toda la vida. Sí. Hay gente que se solidariza mucho con nosotros. La enfermedad nos ha traído gente muy interesante, sí. Muy buena. Pues hace unos meses viajamos a Madrid porque una gente encantadora estuvo realizando un libro que se llama En el amor y en el cáncer, que trata de las parejas que conviven con el cáncer. Y se enteraron de nuestra relación, nuestra historia. Hablamos con ellos y nos pidieron que a ver si podíamos ir a Madrid. Fuimos a Madrid a la rueda de prensa de presentación. Y hablé yo en público porque David tiene un poco de pánico escénico. Y claro, me tocó hablar de los momentos más difíciles de todo esto. Y siempre me emociono cuando recuerdo muchas cosas. Hizo emocionarse a toda la sala también, en un par de ocasiones. Sí, porque realmente de ver a un chico joven y fuerte, del que te enamoras, de un día para el otro le ponen un tratamiento y su cuerpo no responde.
Entonces tú tienes que acompañarle y saber estar en los momentos que él no puede vestirse o desvestirse, o bañarse solo, o levantarse del suelo cuando va a vomitar. Todo eso es muy duro las primeras veces, siempre es muy duro, pero la primera vez impacta tanto que no se lo recomiendo a nadie. El principal punto de interés para la investigación del paraganglioma vendría, en mi opinión, debido a cómo se genera el paraganglioma. En oncología conocemos 8 señas de identidad fundamentales en el cáncer, en la generación de los tumores, y 7 de ellas están ampliamente investigadas, pero hay una de ellas que es la bioenergética en la generación del tumor, que hasta hace muy poquito realmente no nos la habíamos creído. Fíjate, había sido el doctor Otto Warburg ya hace muchísimos años, más de 60, ¿no?, quien dijo que probablemente el desbalance energético en una célula, es decir, que una célula le faltara oxígeno, podía ser suficiente para generar un tumor. Esto se ha cuestionado muchísimas veces. No nos lo acabamos de creer, y ha sido recientemente en 2012 cuando los científicos se dieron cuenta de que efectivamente esto era así. La falta de oxígeno en una célula podía ser suficiente para generar un tumor. Esto lo llamamos efecto Warburg. El tratamiento del paraganglioma, según las guías que utilizamos clínicas a nivel internacional, se basaría en un par de escalones fundamentales, que son los que se contemplan y que vienen de un esquema de quimioterapia de los años 80 que se utilizó inicialmente para otro tipo de cáncer en niños, el neuroblastoma, y que se vio que también era útil en este tumor. Pero hablamos de un esquema de quimioterapia de los años 80, y posteriormente sí que añadieron otro agente en estas guías, que sí que lo estamos empleando con nuestros pacientes y que vemos que sí que funciona bien, pero es difícil porque no tenemos evidencias. La dificultad de hacer ensayos clínicos con un número importante de pacientes hace que sea verdaderamente complicado sacar conclusiones que nos permitan saber qué tenemos que hacer con el siguiente paciente cuando nos progrese a esos 2 escalones principales iniciales que tenemos. No es un tumor que yo piense que tenga unas dificultades importantes a la hora de encontrar fármacos que sean eficaces, pero el problema viene derivado de que no tenemos ese conocimiento. No es un tumor agresivo desde el punto de vista de ser rápido, de ser, los que comúnmente más conocemos, otros tumores, como por ejemplo el cáncer de páncreas o algún otro, que son realmente avanzan más rápidamente en el paciente. En este tipo de pacientes con paraganglioma maligno vemos una evolución más indolente, nos da tiempo a tomar decisiones más pausadas, y eso pues el paciente sí que es cierto que tiene esta ventaja respecto a otros pacientes. Por una parte no tiene los tratamientos más consensuados y más con unos niveles de evidencia más altos, porque no hay estudios amplios, solamente hay series de casos o casos puntuales en los que nos podemos basar, o incluso la propia experiencia, pero por contra el paciente tiene una enfermedad de lenta evolución que nos da tiempo a tomar decisiones muy meditadas. La investigación en cáncer es un problema prioritario de salud, sigue siendo y será durante muchísimos años, porque no es un tema fácil de solucionar. Desde este punto de vista, pues creo que es un tema de concienciación social el pensar que entre todos podemos ayudar a resolver problemas no resueltos. Al final es importante que uno se implique en un problema que le pueda motivar y ayudar. La ayuda en paraganglioma ofrece la posibilidad de actuar en nichos no explorados y donde quizá la fuerza que tiene la investigación, la industria farmacéutica en otros tumores, aquí pues no existe, porque no hay ese interés, no hay un interés al final, porque el interés también a veces se puede medir en números. Y esos nichos huérfanos de investigación son muy atractivos para personas que quieren de forma individual
ayudar en la investigación en cáncer, sintiendo que pueden apoyar proyectos directos o circunstancias no resueltas. Esto lo hace muy bien la Asociación Española contra el Cáncer, también apoyando proyectos de investigación más independientes, porque ciertamente a veces cuando no hay una patente detrás es difícil investigar con un fármaco desde el punto de vista privado, ¿no? Es costoso, requiere muchos recursos, y yo creo que todo lo que sea ayudar a nivel particular, a nivel social, concienciándonos en que hay problemas no resueltos a múltiples niveles, es interesante y siempre va a aportar luz en un problema que al final de una u otra manera nos va a ir afectando a todos. Me gustaría decir, para acabar, que el referente a nivel mundial de paraganglioma, que es el Dr. Karel Pachá, que trabaja en el National Institute of Health en Estados Unidos, nos da un punto de reflexión importante en una publicación de mayo de 2016, y realmente la apuesta en la era de Internet, que estamos ahora, la era electrónica, por un avance en tumores raros como es el paraganglioma, utilizando las herramientas tan potentes que tenemos hoy en día. Hace 100 años era difícil avanzar en una enfermedad tan poco frecuente, pero hoy en día compartir el conocimiento, crear bases de datos y, sobre todo, sabiendo idiomas, poder intentar hacer una cooperación internacional entre científicos, médicos y pacientes de todo el mundo es mucho más factible, y es a lo que debemos tender para avanzar en tumores raros y probablemente en otras patologías que tampoco sean frecuentes. Hola, me llamo David Alejandre, tengo 36 años y tengo paraganglioma metastásico. Como habéis podido ver, llevo una vida normal. Si yo puedo, ¿por qué no puedes tú?